Y antes de hacer mi pregunta, quería agradecer este espacio y pensaba todo el rato, este tema es súper complejo y hay muchas cosas que podríamos haber solucionado antes mejor si es que hubiéramos estado más presentes y más enterados en cuáles son nuestros derechos. Y eso me da un poco de susto, porque cuando mencionabas el hecho de esto de que hicieron una querella cuando le subieron la ISAPRE, pucha, ¿cuánto nosotros podríamos haber tenido el mismo beneficio si hubiéramos entendido un poquito mejor? Entonces, bueno, eso es como, creo que es importante reconocer nuestra irresponsabilidad también en nuestra participación más activa, o sea, estarnos más enterados. Y creo que justamente lo que está pasando ahora, que estamos recuperando eso que no habíamos, eso de Chile despertó, tiene que ver igual con esto, o sea, como, entiende, tú tienes que estar ahí. Pero mi pregunta es súper simple. Es que escuché que dijiste, bueno, pueblo y nación son lo mismo, y después no escuché la respuesta, entonces no sé si es lo mismo o no es lo mismo. Lo primero es que te voy a dar un consejo. Bueno. La superintendencia de ISAPRE tiene una página web donde tú puedes reclamar las alzas. Más eficiente incluso que la corte. Tú te metes a la página web de la superintendencia de ISAPRE, creo que es, y puedes reclamar las alzas de plata. O sea, para que veas cómo se institucionaliza el asunto, ¿ya? Ahora, lo segundo, pueblo y nación es lo mismo. Lo que pasa es que muchas veces se ocupa de manera distinta, en el sentido de que nación son los habitantes con una identidad definida de un territorio, ¿ya? Ahora, la nación puede ser comprendida por todos los habitantes, ¿ya? Pero el pueblo elector son aquellos que tienen derecho a votar. Por ejemplo, en Chile, los mayores de 18 años que no hayan sido condenados a pena aflictiva ni delito terrorista. Eso. Esas son, pero es una distinción más bien semántica. Mi pregunta tiene que ver más, bueno, entendiendo ahora el proceso constituyente que se viene, idealmente sabemos como que también parte de la política y sociedad vamos a tener que estar conversando constantemente, ojalá para llegar a que la ciudad, o sea, perdón, el pueblo chileno se vea representado en esta constitución también. Como sabemos, creo que igual parte de la política chilena se caracteriza por estar muy ligado al mundo privado, entonces sabemos que muchos beneficios también benefician al privado y no tanto a la gente que está fuera de ese sistema. Entonces, ¿cómo podemos hacer que este proceso constituyente también, o sea, sea confiable, o que la gente también pueda verse representada, no viendo que, por ejemplo, quizás hayan solo beneficio de un grupo social, sino que también puede haber un diálogo transversal, no sé, y que confiemos en este nuevo proceso? El gran problema es que la misma asamblea se elitiza. Claro. ¿Ya? O sea, no sé si atiendes a eso. O sea, que la misma asamblea se elitice. ¿Cómo hacer que la asamblea sea... ¿Cómo hacer que la asamblea constantemente sea una manifestación de distintos sectores de la nación interesados en este proceso? Siempre en todo hay gente que no es interesada y hay otros muy interesados. Yo creo que eso va a ser resuelto en la misma asamblea. Yo creo que la discusión que se está dando con este panel de expertos, este comité de expertos, yo creo que justamente el riesgo que hay es que se restrinja mucho el actuar de la asamblea, ¿ya? Y la asamblea es la que va a tener que definir cómo lo hace, ¿ya? ¿Cómo va a ser su proceso constituyente? Ahora, los teóricos siempre, hay un profesor de Derecho en la Chile, que es Francisco Soto, que desde hace años viene estudiando los procesos de cambio constitucional. Él siempre dice, siempre hay un riesgo que sea una asamblea constituyente totalmente elegida por la ciudadanía. Porque se polariza el proceso, porque justamente tiene que resguardar la constante interacción entre la sociedad y el grupo político, que va a ser la asamblea constituyente. Y que lo mejor siempre es una convención constituyente donde participen parte de la ciudadanía y parte del Congreso elegidos expresamente para votar una constitución o para redactar una constitución. Es el desafío que queda. No te podría decir, no soy un experto, pero te planteas al principio, estoy de acuerdo contigo. Mi pregunta más que nada sería como una reflexión, porque al respecto, dentro de, tú hablaste de toda la parte técnica jurídica, pero hay un marco histórico en la cual establecemos y se dice que
ha primado en todas las constituciones de Chile un grave autoritarismo, porque no ha habido participación popular, y esto viene desde la Constitución cuando estaba de ministro Portales. Y de acuerdo a eso, la historia de Chile es escrito por los ganadores, por los vencedores, y hay periodos anteriores a Portales en que se describía que había una anarquía, y en realidad había un proceso, hubo una constitución y hubo un proceso más popular que se quiso, o sea, proyectos, experimentos que se quisieron hacer antes, pero llegó este tipo de gobierno que se proclive al autoritarismo, y de ahí en adelante las constituciones de Chile no han sido hechas popularmente, sino que siempre entre cuatro paredes. Por lo tanto, es ahora el hito en la historia de Chile en que se puede hacer algo distinto. Entonces, ¿cómo se puede lograr, o sea, realmente que haya esa participación y que sea ese cambio histórico que necesita el país? Pensando en lo que tú dices, yo creo que estoy de acuerdo contigo, pero la misma crítica que haces tú y la revisión de la historia que se ha hecho en los últimos años, justamente nos dice de que hay un resurgimiento de la sociedad civil. Lo que tú planteas, para mí también hay un historiador de Concepción, que es Carter Monroe, que plantea lo mismo que tú dices. Dice, oye, siempre se habla del periodo de la anarquía entre los años 20 del siglo XIX. No era anarquía, era la pugna entre si el poder se centralizaba en Santiago o se hacía un Estado federal con un poder mayor en las regiones. Eso era. Y la historiografía lo que hizo posteriormente son dos cosas. Uno, cambiar la versión, porque como anarquía, cuando en realidad parece que era una demanda legítima o por lo menos razonable. Y lo segundo, y lo dice esto Villalobos, hacer de Portales una figura como el gran organizador de la nación. ¿Ya? Un tipo autoritario, digamos. ¿Ah? La Constitución, decía Portales, es una señorita que ha sido muchas veces violada. Así que no hablemos de Constitución. ¿Ya? Ese era Portales. ¿Ah? Entonces, lo que yo creo que hoy día ocurre, que da cuenta de eso, leyendo al revés, o sea, leyendo de otra manera las cosas, es que hoy día pareciera que tenemos un énfasis en la sociedad civil. Y que por lo tanto parece que como sociedad, todo esto que ha pasado, mirado desde un punto de vista segregado, o sea, digamos, sacando hechos de vandalismo, sacando otras cosas, es parecer que una sociedad civil dice, ¿sabes qué? Algo queremos cambiar. Y queremos ser protagonistas nosotros. ¿Ya? El desafío es cómo hacer que la sociedad, eso es lo que planteaba Consuelo, cómo hacer que la sociedad civil no pierda este rumbo. Si tú me preguntas, ya te doy una opinión, los temas de violencia muchas veces hacen perder el rumbo. ¿Ya? Hacen perder el rumbo. ¿Cómo hacer que esta manifestación sea siempre un permanente actuar de la sociedad civil en la organización política? La verdad que no tengo la fórmula. Yo creo que debiera ser la Asamblea Constituyente en un constante y permanente escuchar a la ciudadanía. Y con expertos, porque hay cosas complejas en la Constitución. Por ejemplo, yo no hablé del Banco Central. ¿Qué es lo que ha permitido? El gran problema de la historia de Chile no solamente era el autoritarismo, sino era la inflación. La inflación era el impuesto del pobre. Siempre la inflación ha sido el impuesto al pobre. ¿Ya? Es lo que hacía que los ingresos sean regresivos. Si tú partías con 1.000 y terminabas comprando las cosas a 1.500, era un impuesto regresivo. ¿Qué ha permitido que en Chile hoy día sea un país libre de inflación? Una autonomía del Banco Central. Que fíjate que qué curioso, ¿eh? El gobierno militar nunca la quiso dictar hasta fue de las últimas leyes, como órgano, institución autónoma del poder central. Fue ley dictada el 10 de marzo de 1990. Y ha funcionado perfecto. Creo yo, digamos. Ha impedido y ha dado una estabilidad que también en Chile es importante. Si yo te lo juzgo de la Constitución actual, te voy a contar un caso histórico reciente. Cuando se aprueba la reforma laboral, el gobierno Bachelet II, se aprueba la reforma laboral, el Tribunal Constitucional hizo muchas observaciones y el Tribunal Constitucional no puede dictar normas, simplemente tacha. Entonces un mamarracho más o menos indecente y poco asible respecto de cómo se iba a aplicar la ley laboral. Entonces el gobierno central, la presidenta, tuvo dos opciones. O vetar la ley, tiene derecho a voto el presidente, facultad presidencialista, vetar, decir, ¿sabes que esto no va a ser ley, que el Congreso necesita por los 2/3? Punto. O dejarlo en manos de los tribunales. Optó por lo segundo.
¿Por qué? Porque los tribunales del trabajo en Chile en general han sido tribunales que entienden su labor muy pro trabajador, para algunos mucho, para otros poco, pero que han sido tribunales que entienden que tienen que velar por los derechos de los trabajadores y han creado derechos. Han creado un derecho jurisprudencial de los trabajadores. Entonces el gobierno se quedó tranquilo y dijo, mira, que los tribunales vean. ¿Qué va a pasar acá? Yo creo que va a pasar algo que pasó con la Constitución del 80. En Chile vivimos sin Constitución mucho tiempo, ¿eh? No hay que olvidarse. Uno de los primeros bandos del general Pinochet, cuando toma el poder, empezó a modificar la Constitución y derogó partes enteras de la Constitución. No hay que olvidarse de eso. ¿Qué se hacía? Bueno, el Congreso no le servía. El Poder Judicial sí, siguió. La Contraloría siguió, pero hay muchas partes. ¿Qué se hacía? Se suplía por leyes. Y cuando no había leyes, se ocupaban las leyes que existían. O sea, perdón, cuando había leyes antiguas, se ocuparon las leyes antiguas. Te lo conto. La ley de la Contraloría es una ley que data del año 50 y que rige hasta hoy. Ha tenido modificaciones. Pero ha pasado la Constitución del 25 y la Constitución del 80. ¿Ya? ¿Qué riesgo hay en esto? Leyendo, por ejemplo, el proceso de Venezuela. ¿Qué hizo Venezuela? ¿Qué hizo la Constitución de Venezuela? Y aquí es donde hay que tener cuidado. Siempre yo tenía un viejo profesor de Derecho que me decía que, ojo con la ley. No con la ley, decía, con los artículos transitorios. Es ahí donde está el gatopardismo. Lo que se quiere cambiar, que finalmente no se cambia. ¿Ya? Porque la ley dice una cosa y el artículo transitorio dice todo lo contrario. Entonces, ¿qué pasó en Venezuela? Muchos de los cambios que se hacían, por ejemplo, la designación de jueces de manera democrática y plebiscitaria, se dejaban para un periodo de transición que duró eternamente. Y que por lo tanto los jueces quedaron al amaño del gobierno de turno. ¿Ya? Eso yo lo que creo que es el desafío de la Asamblea Constituyente. ¿Qué pasa con la cosa que no lleguemos a acuerdo? Son 2 tercios, no es poco. 2 tercios que parece razonable. Lo que no puede cambiar la Asamblea Constituyente, al parecer, va a ser ese quórum. Este amigo, Francisco Soto, que ha estudiado esto, exige y dice, mira, ¿cómo vaya a ser la Asamblea Constituyente? Tiene que incorporarse en una reforma constitucional para darle vigor institucional. Porque si lo dejas así libre, puede ser cualquier cosa la Asamblea Constitucional, puede determinar cualquier cosa. Porque, ojo, que en la teoría política lo que hace es que el poder principal de la organización política, que es el poder constituyente, organizar la sociedad, queda en manos de la Asamblea Constituyente. Por lo tanto, la Asamblea Constituyente puede sentirse legitimada y teóricamente puede estar legitimada para determinar lo que ella buenamente determina. Entonces, haces un poder constituyente limitado por una constitución ya vigente y por lo tanto un cambio constitucional conforme a la Constitución, que es lo que plantea Francisco, que parece razonable, o dejas libre esto y veamos qué es lo que buenamente hace la Asamblea Constituyente. Esos son los desafíos de la Asamblea.